Bien, yo quisiera esta noche, y van a perdonar, la garganta está un poquito afectada, pero sí se me entiende. Yo quisiera enfrentarlos en la escritura, en la vida misma, la realidad de la vida. Hay muchas personas que han fracasado en la vida. Hay personas que han tomado una carrera y han fracasado. Hay personas que han iniciado un matrimonio y han fracasado. Hay personas que han iniciado una empresa y han fracasado. Y creo que los fracasos en la vida son los mejores maestros para nosotros. Aprendemos de los fracasos y de nuestros errores en la vida. Pero muchas veces no hemos comprendido a cabalidad. Quizás déjenme usar un poquito de ideas para la introducción de lo que quiero marcarle. Cuando vamos al Evangelio, cuando entramos en el Evangelio, la idea que muchos tenemos o que nos plasmaron los predicadores es que el Evangelio es la salvación de no ir al lago de fuego, es no ir a un tormento eterno. Y como que la idea que muchos tienen en el Evangelio, y lo más importante, diríamos, para muchos es la gran pregunta: ¿y tú eres salvo? A ver, pregúntale a que está a su lado: ¿tú eres salvo? Y le va a contestar: sí. ¿Sí? O tal vez le va a contestar: ¿qué te importa? ¿Verdad? Es la respuesta que dan. Pero la salvación, cuando leemos la escritura, fíjense, amados, que la salvación es importante. Es un regalo maravilloso de Dios. Es fantástico. Pero la salvación es el inicio de una carrera. Una carrera que culmina con algo glorioso. Una carrera en la cual usted no se puede dar el lujo de fracasar. Pudo haber fracasado en matrimonio, pudo haber fracasado en negocios, pudo haber fracasado en su educación, pero dígale al que está a su lado: pero en el Evangelio no te puedes dar el lujo de fracasar, porque es una carrera. Y nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces yo quiero esta noche, con la ayuda del Señor, llevarlo a usted a 4 niveles de esta carrera, y que usted considere la importancia de no fracasar en la carrera cristiana. Nosotros en la Biblia vamos a encontrar, Jesús mismo nos dio ejemplo, y dice la palabra del Señor: un día se encuentra Jesús con un hombre llamado Nicodemo, y el Nicodemo lo va a visitar de noche. Y entonces Nicodemo le dice: sabemos que vienes de Dios como maestro, que nadie puede hacer las señales que tú haces. Y Jesús, hermano, conociendo la realidad de Nicodemo, Jesús le dijo que es necesario nacer de nuevo. Cuando aquel hombre escuchó esa frase, le dice: ¿cómo?
tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez. Y Jesús le dijo: tú eres el maestro de Israel y no entiendes el inicio de la carrera. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Por muchos años, quizás unos 17 años, bueno, no tantos, 12 años, asistí a una iglesia cristiana evangélica. Yo acepté a Jesús a los 6 años de edad. Imagínense, pequeñito. Me recuerdo que un predicador de Honduras llegó a predicar al colegio donde estaba estudiando. Y él dijo: ¿cuántos niños quieren aceptar a Jesús? Y yo lo acepté al Señor. Y empecé a frecuentar la iglesia cristiana. Tal vez algunos de ustedes también frecuentaron algunas iglesias. Yo estuve como en la iglesia presbiteriana, en la iglesia centroamericana, en Asamblea de Dios, y empecé a tener una vida religiosa. Mi mamá me llevaba todos los domingos a la iglesia. Me caía mal porque yo quería jugar fútbol y no me dejaban. No quería estar en el campo. Pero durante esos años empecé a observar que mucha gente, una gran cantidad de gente, va a la iglesia por religión, por costumbre, porque quizás los llevan, porque les inculcaron eso de niños. Mi pastor, me recuerdo que decía: vamos a hacer una fiesta, es una fiesta para el Señor. Pero yo los veía tan aburridos. Yo decía: qué fiesta más aburrida. Y entonces, cuando salía de la iglesia, de allá en mi pueblo hay una fiesta que se llama Zarabanda, y los veía bailando ahí. Yo decía: esto sí es una fiesta. En cambio, en la iglesia es tan aburrido, es tan tedioso, que lo que a mí me importaba era irme de la iglesia. En mi país uno toma decisiones hasta los 18 años. Mientras no tenga 18 años, la mamá y el papá lo mandan a uno. Entonces yo decía: nomás llega a los 18 y me olvido del evangelio. No es para mí, es para viejos aburridos. Lo que yo no sabía es que para entrar en la dimensión del evangelio no hay que levantar la mano, sino para entrar en la dimensión de la carrera cristiana hay que tener una experiencia personal con el Espíritu Santo. Hay que nacer de nuevo. Hay que tener un contacto directo con Dios. Esa experiencia me llegó a los 17 años. Y cuando uno nace de nuevo, el evangelio cambia. Ya no es una reunión, ya no es algo sin sentido, sin sabor, sino se convierte en una relación fantástica con Dios. Y de repente el amor por la palabra de Dios, y de repente el deseo de la oración, son cosas que aparecen en el que nace de nuevo. Es como cuando usted nació. No creo que se recuerde, porque sería mucho pedirle que se recuerde cuando usted nació. Pero lo primero que usted deseó cuando nació fue comer, ¿verdad que sí? Y empezó a llorar. Y la mamá entendió el mensaje que usted estaba dando y dijo: tiene hambre. Y lo agarró y se lo puso en el pecho. Y usted comenzó. Se acabó el primero, al segundo.
y usted deseaba la leche. ¿Sí o no? Entonces, fíjense ustedes, hermanos, que el Evangelio tiene una carrera. Una carrera que dice Romanos, termina como una manifestación gloriosa. Diga conmigo, manifestación gloriosa. ¿Cómo comienza esa carrera? Yo quiero darle a usted, porque leyendo la Biblia, Lucas capítulo 1, versículo 35, se nos enseña ahí, cuando el arcángel Gabriel baja y dice, y le da el anuncio a María. Y ahí en el verso 35, si vi que los ponían ahí los versos, ¿verdad? Lucas 1:35, le anuncia el advenimiento de Jesús. Pero quiero que ponga especial cuidado. No sé si podemos, ahí está. Quiero que note, por favor, y abra sus ojitos a una secuencia que quiero llevarle. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Oiga lo que está diciendo. Le está diciendo, oye María, lo que vas a experimentar es algo sobrenatural. Por eso el Evangelio no se parece a ninguna religión. No, usted pregunta, ¿usted qué religión tiene? Usted no puede decir religión evangélica, porque el Evangelio no es religión. El Evangelio es el contacto con una realidad espiritual de Dios. El Evangelio es el cielo tocando al ser humano. El verdadero Evangelio. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Diga algo sobrenatural. A ver, con ánimo, algo sobrenatural. ¿Cuánta gente habrá en nuestras iglesias que no han experimentado nada sobrenatural? No estoy hablando de aquí, porque yo creo que aquí todos hemos experimentado el nuevo nacimiento. Pero yo me recuerdo estando pastoreando ya en la ciudad de Inglewood, allá en California. Había un diácono muy servicial, muy activo. Cuando yo lo conocí a los 5 años, él era diácono, hermano, servía y fantástico en la iglesia. Y a los 5 años, después de un culto, se acercó y me dijo, pastor, hoy he nacido de nuevo. Y yo dije, ¿cuántos guatemaltecos hay aquí? Levanten la mano los guatemaltecos. Sí, ya Dios los perdonó por eso. Yo dije, van a ir de nuevo guatemaltecos. Yo dije, puchica, dije, 5 años de estar en la iglesia y no había nacido de nuevo. Es un embarazo de 5 años de estar ahí en el movimiento cristiano, pero sin llegar a la experiencia maravillosa. Ahí dice que el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, diga conmigo, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Pues quiere decir que cuando usted tiene una experiencia, cuando usted tiene esa experiencia con Dios, lo que sucede es que el engendramiento de Dios viene sobre su vida. Y entonces nace su espíritu otra vez. Y de pronto, ese ser que nace se llama Hijo de Dios. Voltea a que está a su lado y dígale, el Hijo de Dios no es lo que tú ves, porque está muy feo. Sí, porque algunos
tuvimos la dicha de más o menos, pero hay otros que tuvieron la dicha, ¿verdad? Hermano, y hay gente que hasta ellos mismos se rechazan. El Hijo de Dios es lo que nació dentro de él. Ese es el Hijo de Dios. Y entonces dice, no me quiten el texto porque me gusta trabajar con los textos. Dice el ángel, ese santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, usted va a encontrar en el mundo que la gente dice, todos somos hijos de Dios. Mangos. Mangos quiere decir nanay. ¿Me puedo bajar, verdad? ¿Sí? Es que me siento lejos. ¿Me pueden bajar el púlpito? ¿Sí? Y entonces, fíjese usted, me gusta estar más cerca pero vayamos a la Biblia. Dios le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, podrás ser religioso, podrás ser rabino, podrás ser pastor, podrás ser apóstol, pero no eres hijo de Dios. Ay, hermano, no le creo. Pregunto yo, ¿hay evidencia en la Biblia que alguien pueda ser apóstol y no ser de Dios? Sí. Judas era apóstol, hacía milagros. Judas, hermano, recogía buenas ofrendas y se las clavaba también. Y no era de Dios. Entonces, no porque yo tenga un título, hay un hijo de Dios ahí. Hay un hijo de Dios, ¿por qué? Porque tuvo una experiencia sobrenatural. Porque vino, ahí dice, porque el Espíritu Santo vino y el poder del Altísimo sopló. Y de repente uno abre los ojos y uno dice, no, esto es maravilloso. Esto no es religión. Esto no es ir a la iglesia y voy a ir. No, esto es comenzar una carrera.